un podcast de Cooperativa. Mesa de reporteros y reporteras en esta jornada de viernes. Está con harta nube Santiago, pero ya nos decían desde meteorología que va a despejar y que vamos a llegar a los 29 grados en la tarde sin problemas. Aún queda verano chileno, aunque termine el mes de febrero y se nos venga marzo. A esta hora queremos en el diario de Cooperativa hablar de la crisis en Gendarmería, de la seguidilla de casos de fuga de reos, el último más complejo, los 2 reclusos que salieron vestidos de gendarmes desde la ex penitenciaría de Santiago. Al teléfono del diario de Cooperativa está el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz. ¿Cómo está, subsecretario? Muy buenos días. Muy buenos días, Verónica. Partamos por saber si hay novedades en la búsqueda de estos 2 reos que se fueron de la ex penitenciaría vestidos de gendarme y por la puerta principal. Lamentablemente no, Verónica. Estamos trabajando con el Ministerio de Seguridad, por cierto, con las policías, el Ministerio Público, porque esa es la prioridad hoy día, ¿no es verdad? Recapturar estos 2 sujetos que son personas condenadas en el caso de uno de ellos por un delito horrible, porque estaba de hecho condenado a prisión perpetua más 41 días, y es por eso entonces que estamos trabajando, así es, por femicidio íntimo. Estamos trabajando para lograr eso que es nuestra prioridad. Por cierto, como le hemos dicho, esto es algo que, independiente de todas las circunstancias que esté viviendo Gendarmería, no debió haber ocurrido, porque no tiene que ver con falta de recursos ni falta de estructura, sino que simplemente con un tema de control. Ya le voy a preguntar por eso, subsecretario. Por esta fuga fueron removidos 4 jefaturas, incluido el director regional metropolitano. ¿Por qué se mantiene en su cargo el director nacional? ¿Se evaluó su continuidad? ¿Influye la cercanía del fin del gobierno, subsecretario? Mire, desde que nosotros asumimos, y esto es algo que es la frase típica, ¿no es verdad? Estamos todos sujetos a evaluación permanente, incluyendo este subsecretario que es del que depende Gendarmería de Chile. Por lo tanto, lo que yo creo como subsecretario es que la sucesión de hechos, en este caso, tiene que ir paulatinamente elevando las responsabilidades. En este caso, no solamente entonces salieron las personas que dentro de la unidad son los responsables, el alcaide, el jefe de régimen interno, el jefe operativo, y que por lo tanto tienen la responsabilidad jerárquica de asegurarse de que este control se cumpla, sino también la autoridad regional. Y por cierto, aquí las responsabilidades van subiendo hasta llegar al subsecretario de Justicia, así que... Pero quedan 12 días de gobierno, es difícil claro. En 12 días tomar una decisión distinta, ¿o no? Lo que pasa es que en las condiciones en las que estamos hoy día, tormentosas podríamos decir, la pregunta es cuál es el objetivo y cuál sería el resultado y si beneficia o no a la institución. Yo tengo una pregunta hoy día, por cierto, si hay alguna repetición, esperemos que así no sea, vamos a tener responsabilidades distintas. Pero en este caso en particular, tratándose de hechos que además son inauditos en los últimos 30 años en esta unidad penal, lo que la autoridad política ha determinado es seguir entregando el respaldo al director nacional. En el caso mío tampoco, yo efectivamente usted dice me quedan 11 días, y lo importante es concentrarnos en prevenir y en ajustar de manera tal de que no vuelvan a repetirse este tipo de circunstancias. Subsecretario Ernesto Muñoz, Rubén Pérez, el director nacional, habló de 7 meses terribles a cargo de Gendarmería. Usted recién habló de condiciones tormentosas. Uno entiende que suscribe entonces lo que dice el director de la institución. Mire, a mí me ha tocado compartir desde que asumió, incluso antes, con el director Pérez cuando era inspector, y lo que él dijo ayer es algo muy humano y muy transparente, lo que lo hace extremadamente creíble además respecto de la experiencia que él tiene de más de 32 años en la institución, que es, efectivamente, si uno revisa el último tiempo, la sucesión de hechos se ha intensificado de una manera que no es habitual incluso para Gendarmería de Chile. Gendarmería de Chile nunca puede decir, mira, nosotros estamos tranquilos, porque su trabajo es lidiar con población penal, con población que es compleja, además en circunstancias hoy día donde tenemos un aumento significativo de la población penal en los últimos años. Sí, son 62.000, que está por sobre lo que ustedes como gobierno habían previsto que llegaría a la población penal. 63.000 ya. Y esto del 2022
que teníamos 42.000. Esto es un hecho. Uno puede explicar o tratar de explicar por qué ocurre, y yo en principio diría que es porque se ha eficientado y es mucho más, fuerte la prosecución penal. Además se han hecho reformas para limitar las libertades, y lo que tenemos acá entonces es un sistema bajo tensión y mayor tensión cuando ya el sistema está hecho para justamente recibir este tipo de embates de circunstancias que son complejas. Entonces, desde ese punto de vista, yo interpreto lo que usted me dice, las palabras del director, como algo muy humano. Él es una persona muy concentrada en el deber, tiene una carrera impecable, él fue la primera, el mejor alumno, digamos, de su promoción, y yo creo que eso refleja también no solamente su conocimiento, sino también su calidad humana. Ya, subsecretario, usted daba una de las razones que podrían provocar que estos 7 meses hayan sido terribles, que las condiciones hoy sean tormentosas, y está en el aumento de la población penal. Pero ¿qué más es parte de la herencia estructural que hay en el sistema penal en Chile, y qué parte es gestión o fallas de control concretas? Mire, aparte yo diría del aumento, voy a dar una pequeña vuelta para responder su pregunta, pero aparte del aumento del número de internos, lo que tenemos es también una nueva criminalidad. Tenemos una criminalidad organizada que también tensiona no solamente la seguridad pública, sino también la seguridad penitenciaria. Es por eso, por ejemplo, que nosotros, yo me tocó estar el lunes inaugurando el tema de los uniformes en máxima seguridad en Concepción, que ya constituye el tercer recinto donde tenemos máxima seguridad con un régimen estricto que nosotros estamos tomando del régimen italiano, del 41 bis, que usted, como sabe, fue creado para responder luego del asesinato del juez Falcón a la mafia en Italia. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo acá es tomar medidas concretas frente a un fenómeno que requiere también de una mirada institucional completa. Y en eso también se encuentra la propuesta de cambio de dependencia que la próxima semana esperamos, a través de un amplio consenso que yo entiendo existe, pueda transferirse la dependencia a seguridad pública. Entonces, si uno va al tema estructural, tenemos un tema de nueva criminalidad, tenemos un aumento significativo. También tenemos, en este caso, una conversación pendiente que yo creo que el cambio a seguridad pública va a habilitar de manera mucho más clara, de decir cómo vamos a reforzar a Gendarmería de Chile, no solamente en su procedimiento, su infraestructura, su tecnología, sino también en su dotación. ¿Y cómo van a avanzar en eso con la resistencia de los sindicatos que existen hoy a nivel de oficiales y de gendarmes, subsecretario? Bueno, yo valoro muchísimo el trabajo sindical. En este caso, yo lo que he conversado con ellos es que esta medida de cambio de seguridad pública que conlleva que vamos a dejar de tener sindicatos en esta institución, que es una institución policial armada, de policía penitenciaria, esa conversación va a permitir generar estructuras, coordinaciones y también procedimientos claros con las otras policías, pero también una inyección de recursos que hoy día la institución requiere. Y lo que va a significar es una separación entonces de los dos roles, de policía penitenciaria y de reinserción. El Servicio de Reinserción en el futuro se va a encargar de todo esto, que también es importantísimo para la justicia penal, pero se requiere que hoy día este cambio estructural ocurra desde el Ministerio de Seguridad Pública, justamente para que esto se vea como un todo integral, y que de verdad Gendarmería de Chile sea reconocido como un pilar no solamente de la seguridad penitenciaria, sino de la seguridad pública. ¿Por qué? Porque, como usted ha visto en otros países, lo vemos en el Tren de Aragua, el primer comando en la capital, el comando Vermelho en Brasil, son bandas criminales que surgen desde las cárceles. Y hoy día nosotros, afortunadamente, a pesar de la tensión que enfrenta el sistema, no tenemos esa situación. Cuando yo hablo, y esto hay gente que no lo entiende cuando uno lo dice, ¿cómo usted puede decir que tenemos el control de las cárceles si pasan estas cosas? Primero, porque en ningún sistema penitenciario del mundo usted va a tener evento cero. Segundo, porque cuando yo hablo de control, yo digo, yo, subsecretario, el director, cualquier persona, el ministro, puede ir hasta el último rincón de cualquier cárcel en Chile.
¿ya? Eso significa que no tenemos espacios perdidos al crimen organizado dentro de las cárceles. Y eso es algo que tenemos que mantener. Y eso es una prioridad para este gobierno y también entiendo, y lo hemos visto, es una prioridad para el gobierno entrante. Por lo tanto, creo que esta política de Estado es la que nos va a permitir enfrentar esta nueva circunstancia, fortaleciendo de esta manera a Gendarmería de Chile. Subsecretario, la reforma de Gendarmería, decía usted, ¿se podría ver la próxima semana cuando vuelva el Congreso después de su receso del mes de febrero? Efectivamente, yo creo que aquí pero hay una tremenda oportunidad. Pero en 5 días oportunidad. no van a alcanzar a avanzar mucho, ¿no? Esto es una conversación que va a quedarle al próximo gobierno. Yo tengo la expectativa, y así lo ha expresado el ministro, de que el amplio consenso que se ha generado, ya pasamos el primer trámite constitucional, permita aprobar esta reforma. Esta reforma lo que va a permitir no solamente un cambio de dependencia, sino que también un cambio de naturaleza de Gendarmería de Chile. Y como usted bien decía, aquí no es una reforma contra los gremios, es una reforma a favor de Gendarmería. Y si es a favor de Gendarmería, es a favor de todos los funcionarios de Arica a Magallanes. Entonces, lo que esperamos es que de verdad, si existe voluntad política, y yo entiendo que así es, de hecho hoy día tenemos una reunión a mediodía con las autoridades entrantes, con el ministro Rabat y con el subsecretario Silva. Este tema va a estar dentro de esas conversaciones y espero que se genere un amplio consenso. ¿Esta reforma incluye un aumento de planta en Gendarmería, subsecretario? Se lo pregunto, considerando este aumento de 1/3 en la cantidad de personas que están privadas de libertad, 63.000, precisaba usted hoy, y escuchábamos temprano a un dirigente de la Asociación Nacional de Gendarmes diciendo que hoy 1 o 2 funcionarios se hacen cargo de módulos que tienen 300 internos. A uno desde afuera, y como lega, le parece que ahí hay un desbalance grande. Hay varias cosas ahí, Verónica. Mire, esta reforma es una reforma habilitadora y por lo tanto nos va a permitir, al separar estas funciones, repensar la institución y nosotros, cuando hablo de nosotros, va a permitir repensar, usted claramente, a nosotros nos quedan 11 días hábiles, pero vamos a dejar ya estudios que se han generado dentro de la propia Gendarmería de estimación de dotación. Ahora, esos estudios están hechos bajo el marco de que Gendarmería de Chile se hace cargo de las 2 funciones. Por eso hay que repensarlo. Si yo tengo esa reforma entonces habilitadora, voy a tener que repensar estructuralmente la institución, y no solamente con un aumento de dotación, sino de manera muy importante en esto, con una mejora también en la formación. Nosotros vamos a dejar en marcha el decreto que constituye a la Escuela de Gendarmería, aumenta al doble el plazo de formación tanto para los suboficiales como para los oficiales, y en términos efectivos la constituyen una escuela matriz. Y eso es algo fundamental para crear la doctrina, la disciplina y el orden interno. Cuando hablamos de una escuela matriz, se va a poner al nivel de la escuela de carabineros, de la escuela militar, la escuela de aviación y la escuela naval. Esa es la idea. Ese es el objetivo. Eso es lo que yo creo que Chile se merece y Gendarmería se merece, tener ese nivel de formación también, porque de esa manera se hace más atractiva la carrera funcionaria dentro de Gendarmería en condiciones que usted sabe son muy difíciles. Y por lo tanto esa reforma estructural se habilita con esta reforma constitucional. Y por otro lado también se han hecho distintas cosas. El propio director Pérez, cuando llegó, tuvo un plan de intervención, porque ya cuando él llegó, como él decía, han sido 7 meses, no ha tenido ni un día, y nosotros tampoco, de respiro, porque han pasado distintas cosas. Uno de los planes de intervención fue, primero, y esto en consonancia con todo lo que ocurrió en el sistema público, revisar el tema de las licencias de largo aliento, porque había muchísimas personas en Gendarmería que estaban con licencias y que pasaban muchísimo. Entonces eso produjo ya un aumento en términos efectivos, no formales, pero de la dotación trabajando, con el trato directo. También se revisó personas que podían transformarse o más bien redestinarse de labores administrativas al trato directo. Y también hacia el futuro, las personas que están cumpliendo hoy día la función de representación de los funcionarios y funcionarias, ahí también hay una inyección hacia el futuro de funcionarios que van a estar en el trato directo y que van a estar trabajando, y todo esto
es uno de los elementos que tienen que considerarse al momento de proyectar esta nueva institución, y nosotros vamos a dejar en marcha ese proceso, pero por cierto le va a corresponder a la institución, a las autoridades entrantes. Le voy a insistir con esto de 1 o 2 funcionarios a cargo de módulos de 300 internos. ¿Eso debería cambiar en el mediano plazo, subsecretario, cuando ustedes ya no estén? Mire, yo la verdad es que cuando uno va al detalle y entiende cuál es la pauta de Gendarmería, se conversa dentro de las unidades, se conversa con el jefe de régimen interno. Lo que observamos, lo que yo observaba cuando pido la información, es que existe una altísima variabilidad. Es decir, de ninguna manera eso es correcto decir que hay 1 o 2 funcionarios en toda la institución, en todas las unidades penales. De hecho, el tema que ocurrió en la penitenciaría ocurre bajo un esquema donde no faltan funcionarios en la penitenciaría. De hecho el control no pasa por una falta de funcionarios dedicados al régimen directo. Por cierto, hay algunas unidades penales donde faltan, y eso a veces se debe a circunstancias como, por ejemplo, licencias, a veces se debe también con vacaciones, a veces se debe también con redestinaciones, pero ciertamente también hay un tema de dotación, por lo tanto hay que analizarlo uno a uno, y en el caso, por ejemplo, que le comento, eso no fue un factor. Una última pregunta, subsecretario Ernesto Muñoz. Entiendo que hoy las autoridades de justicia se reúnen con el fiscal nacional subrogante. ¿Qué se le va a pedir y qué información se le va a entregar? Nosotros le hemos pedido a Gendarmería que nos prepare un informe que pueda acompañar ya desde un punto de vista más de rectoría, y por eso tenemos la reunión con el fiscal nacional subrogante, entregarle antecedentes que permitan contextualizar la ocurrencia no solamente del hecho de ayer, sino de lo que ha ocurrido en el último tiempo, de manera de alimentar líneas investigativas que puedan ayudarnos a confirmar o descartar si existe algún tipo de coordinación, premeditación o incluso dolo en este tipo de circunstancias. Nosotros vamos a hacerle llegar ese informe hoy día, lo vamos a llevar yo voy a acompañar al ministro que va a tener la reunión, y ese informe se lo vamos a entregar a la Fiscalía sin perjuicio de que siempre tenemos una coordinación bien cercana con todos los fiscales, y específicamente también ayer lo veíamos con el fiscal Pastén, que es un foco investigativo especial del Ministerio Público. Y eso es, hablando particularmente del caso de la ex penitenciaría, porque alguien entregó los uniformes a los 2 reos que se fugaron por la puerta principal, como decíamos al principio. O sea, a mí me tocó revisar, estuve 6 horas acompañando el procedimiento en la penitenciaría, horas y horas de video. Se observa claramente el momento en que se hace la entrega. Evidentemente no hay dentro, al menos hasta ahora, antecedentes de que haya algún tipo de funcionario involucrado. De hecho, hay otras formas de las que uno puede adquirir, digamos, un uniforme, hurtarlos, por ejemplo, en la lavandería, o incluso confeccionarlo fuera y hacerlo llegar a través de algún tipo de encomienda. Son otras hipótesis también, pero lamentablemente no podemos descartarlo. Y es eso entonces lo que va a ser objeto de la investigación. El subsecretario de Justicia Ernesto Muñoz en el Diario de Cooperativa. Muchas gracias por conversar con nosotros, subsecretario. Que tenga buen día. Muchas gracias, Verónica. Que tenga excelente día. Resumen de noticias en el Diario de Cooperativa. Subsecretario de Justicia habla de condiciones tormentosas en Gendarmería. En Cooperativa, Ernesto Muñoz entregó su respaldo al director de la institución y aseguró que la fuga de 2 reos de la ex penitenciaría de Santiago es un hecho inaudito. Esta mañana se reúne con el fiscal nacional subrogante. En las condiciones en las que estamos hoy día, tormentosas podríamos decir, si hay alguna repetición, esperemos que así no sea, vamos a tener responsabilidades distintas. Pero en este caso en particular, tratándose de hechos que además son inauditos en los últimos 30 años en esta unidad penal, lo que la autoridad política ha determinado es seguir entregando el respaldo al director nacional. Nosotros le hemos pedido a Gendarmería que nos prepare un informe ya desde un punto de vista más de rectoría, y por eso tenemos la reunión con el fiscal nacional subrogante, entregar antecedentes que permitan contextualizar la ocurrencia no solamente del hecho de ayer, sino de lo que ha ocurrido en el último tiempo, de manera de alimentar líneas investigativas que puedan ayudarnos a confirmar o descartar si existe algún tipo de coordinación, premeditación o incluso dolo en este tipo de circunstancias. Conductor en estado de ebriedad choca patrulla y deja lesionada a una carabinera. El hecho se produjo en medio de un procedimiento en la ruta 68 por el robo de otro vehículo. El conductor y otras 3 personas quedaron detenidas.
se inicia un seguimiento controlado en el sector de Pajaritos y a la altura del kilómetro 700 este vehículo revienta sus dos neumáticos, ya pierde el control y fueron fiscalizados por los funcionarios policiales en el kilómetro 700. A raíz de esa fiscalización se mantienen 3 imputados por el delito de receptación. Un segundo vehículo, donde su conductor lo hacía en estado de ebriedad, colisiona por la parte posterior, lesionando a una carabinera. Hoy deberían terminar los alegatos de clausura en el juicio por el triple homicidio de carabineros en Cañete. Fiscalía está pidiendo prisión perpetua la próxima semana. Se conocería el veredicto. Presidente Boric y José Antonio Kast agendan reunión a una semana del cambio de mando. Faltan 12 días. La cita fue solicitada por el futuro mandatario para abordar temas de seguridad y relaciones internacionales, todo en medio de las tensiones con Estados Unidos por el proyecto de cable submarino Chile-China. Y en el deporte, Alejandro Tavilo avanzó a los cuartos de final del Chile Open, mientras Cristian Garín se despidió del certamen. Hoy arranca la fecha 5 del torneo nacional. Aquí termina el podcast de El Diario de Cooperativa. Lo escuchas en vivo, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.